Entrevista Andrea. Hola a todos y bienvenidos a Entrevista Andrea de NTN 24, el canal internacional de noticias de Latino para Latino, y hoy con algo más que una entrevista. Esto es una clase de cómo vivir mejor gracias a este libro, El Camino de los Sabios, que hoy presenta aquí en el programa Walter Rizzo. Walter, bienvenido. Muchas ¿Cómo gracias. vas? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? Yo muy bien, muy bien. Totalmente enamorada con las páginas, con las frases. He subrayado todo el libro y quiero que hablemos de diferentes cosas que aparecen acá, pero sobre todo, y utilizando y robándome una frase que encontré en el prólogo, quiero saber por qué decides darle la palabra a los antiguos sabios para mostrarnos hoy en día cómo están las cosas. Bueno, yo elijo los sabios occidentales. No tengo nada contra Oriente, ¿no? Pero yo encontré que cuando trabajaba con mis pacientes había otro nivel, un nivel de crear estilos de vida saludables, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes ir donde el psicólogo y decir estoy deprimido. Entonces el psicólogo te quita la depresión. Pero también el psicólogo a veces debe trabajar en volverte más feliz. Entonces volverte más feliz, que es un plus, o que tienes un miedo, te quitaron el miedo, pero no, ya hay que ser valiente. La valentía es un plus. Encontré que ese plus se enganchaba muy bien con esa fuente y ese legado de sabiduría que te impacta tanto y nos impacta tanto a los que nos aproximamos a él, ¿no? Yo creo entonces que en ese sentido esos sabios eran terapéuticos, ¿cierto? No tanto por lo que hablaban, sino fundamentalmente por lo que hacían, ¿no? Uno cuando se concentra en todo lo que se argumenta en el libro, en las diferentes etapas que se tocan en el libro, por una parte están los sabios en los que te basas y unos principios que van con muchos ejemplos de qué hacían los sabios y por qué para ellos esos principios eran tan importantes. Sí. Antes de entrar con los principios, que creo que es lo que nos va a servir muchísimo para lo que queremos como objetivo, que es aprender a vivir mucho mejor, quiero que nos presentes a esos sabios. Sócrates, por ejemplo. Bueno, Sócrates estaba en la Grecia clásica hace 2500 años. Sócrates era una persona que era un filósofo callejero, había combatido en la guerra, dicen que era muy valiente, muy feo, gordo, encerraba a la gente en las contradicciones, te demostraba que eras ignorante. Andaba por la calle y cuando veía a alguien que pensaba que era muy genial, le bajaba los humos. Entonces la gente le pegaba, le arrancaba el pelo, porque era realmente impresionante que te demostraran que tú no sabías tanto como creías saber. Entonces, Sócrates es un personaje, el primer gran sabio de la historia occidental, diría yo, que te lleva a que tú descubras que eres ignorante, pero esa ignorancia, ese no sé, es liberador. Diógenes fue más adelante, en la época helenística, pero en los años 300 a.C., pero más o menos Diógenes fue el primer rebelde, en serio, fue el tipo irreverente. Imagínate que su modelo moral era un ratón y un perro, porque decía que el perro podía decir lo que quería. Era un contestatario, era un tipo que avanzó en la contracultura. De ahí salieron los hippies, se inspiraron en él, los beatings, muchos movimientos de resistencia civil. Entonces lo que hacía Diógenes era llevar la naturaleza al extremo. Voy a vivir de la manera más natural posible. Y voy a protestar contra todas las convenciones y todas las reglas que sean estúpidas y que vuelvan estúpidos a los seres humanos. Entonces era absolutamente ingobernable e irreverente. Y él decía que había encontrado un atajo para la sabiduría, que no había que hablar tanto. Los actos, para él, estaban por encima de cualquier otra cosa. Entonces yo diría que lo que te enseña Diógenes es a sacar tu rebeldía interior, a aprender a decir no, a defender tus principios, esos principios que no son negociables. Siguiendo con estos protagonistas, Epicuro siempre ha tenido mala fama porque se ha dicho que era una especie de cerdo que vivía en una bacanal y que hacía hedonista al máximo y que perdía, no. Y yo diría que el más frugal, en el libro se ve claro, el más frugal, el más cuidadoso era él. Tanto así que cuando se quería dar un festín, ¿sabes qué pedía él? ¿Tú qué te imaginas? Una persona que se quiere dar un festín. Uno dice, bueno, este tipo va a pedir vino, va a pedir como mujeres y orgías. Lo pedía un pedazo de queso. Dice, me quiero dar un festín, tráigame un pedazo de queso. Es decir, era frugal en el sentido de que mientras en la Academia de Platón ponían el que no sabe geometría, no puede entrar, él ponía, aquí puede entrar cualquiera que quiera gozar de la vida.
Y gozar de la vida implicaba no tanto, y ese es el gran impacto cuando uno lee Epicuro, no es tanto tener estímulos positivos, no es tanto tomarse una champaña, ir al cine, no, es la dicha de no sufrir, porque él decía que la verdadera felicidad es el no sufrimiento. Entonces, si uno se pone a pensar, realmente si vos salís de un hospital por una cirugía complicada y salís bien, abrazás hasta el portero cuando salís, ¿no es cierto? Estás feliz, a todo el mundo lo abrazas, pero a los 2 días se te olvidó. Entonces ibas a tener un infarto, tuviste un infarto y te salvaste. Lo que te dice Epicuro es que el no tener infarto, ese es el motivo de la felicidad estable. Entonces yo todos los días me levanto y digo, no tengo infarto. Y no se me olvida esa dicha que tuve de sanarme, entonces voy a estar muy cerca de los sabios. Epicuro te enseña entonces el placer saludable. Es una pedagogía del placer. Es responsable. Totalmente sin consecuencias cuidadosa. a largo plazo por un mediano plazo con exacto. mucho deseo. Entonces, si tú vas a tener en este momento un placer, pero que a mediano o largo plazo te trae un sufrimiento espantoso, él dice, entonces no sos un buen hedonista, porque el hedonista nunca acepta el sufrimiento. Vamos a entrar en los 5 principios y cuando aparezcan más sabios en los ejemplos, pues vamos a irlos citando aquí en esta conversación. El primer principio, para que sigamos avanzando en cómo llevar una vida mejor, plena y feliz. Sí. La coherencia como forma de vida, un principio que según tengo entendido era incluso más importante para los filósofos que la misma originalidad de sus propuestas. Sí. La coherencia es pensar, sentir y actuar para el mismo lado. Entonces, la coherencia era que los actos hablaran por ti y no la verborragia o de hablar por hablar, ¿no es cierto? Si tú vos sabés lo que haría yo, sería esto. Mira, si yo quisiera aplicar eso, haría una conferencia y a los invitados los pondría tras bambalinas y no leería la hoja de vida. Diría, guíense por lo que la persona está diciendo. ¿Y cuál le gustó más de los 3? Después resulta que en la conferencia de economía te gustó el carnicero que vive a la vuelta de tu casa y vos no sabías. Y decís, qué estúpido, y resulta que el que es estúpido es el premio Nobel. O sea, lo que quiero decir es, esos carteles que colgamos, ¿sí? De la historia, quien se sabe mucho, que ha escrito mucho, para ellos no era lo importante, era cómo actuabas, el modo de vida, si tú realmente eras capaz de ser coherente con tus principios. Pero si tú estás al lado de una persona que es coherente, los que hemos tenido la suerte de estar al lado de personas coherentes, que no tienen que ser sabios. Yo donde vivo hay una verdulera que cada vez que voy, la conozco hace mucho tiempo, es una señora viuda, que entonces me cuenta historias del perejil, que le tiene envidia al cilantro y que la batata perseguía a la zanahoria. Es genial porque te alegra el día. Es ella todo el tiempo. Es coherente. Es coherente. Entonces, si estás con una persona coherente, te contagias. En esta explicación de la coherencia hablas mucho del silencio y pues ir en contra de hablar y hablar, explicar tanto sobre los hechos. Allí, en el libro, tú propones un ejercicio que se basa en el silencio inteligente. ¿Cómo es este ejercicio? Explícalo. Bueno, el silencio inteligente es que vos dediques 2 días a la semana, uno a no hablar, a ver cómo te va. Ay, qué difícil. Y el otro, a no hablar, es decir, a tratar de hablar lo necesario, ¿cierto? O sea, si tú me dices algo, yo puedo sonreír, te estoy diciendo que estoy de acuerdo, ¿cierto? Y si tú me dices algo que no estoy de acuerdo, puedo decir, no, yo no pienso así. Pero hablar lo menos posible, lo necesario, ¿sí? Yo he hecho la prueba de no hablar 2 o 3 días. ¿Qué pasa al tercer día? No, te sale por los oídos, te sale por los ojos, ¿cierto? Entonces ves un computador y empezás a escribir. Pero el silencio inteligente es que entonces haga una lista de las cosas que usted cree que vale la pena hablar, de lo que no vale la pena hablar. Si para mí no es importante el dinero, pues alguien me habla de dinero, no voy a entrar en la conversación. Sí, o le puedes decir, hablemos de otra cosa. Próximo, sí. Entonces, el silencio inteligente es eso, simplemente es que tú aprendas a usar la palabra cuando la palabra es necesaria. Ni siquiera es necesaria para decir te amo, ni siquiera es necesaria para mostrarle amor a un niño. Es que la palabra, yo creo que se ha exacerbado y se ha exagerado. Esta es una cultura, la occidental, y de las palabras, ¿sí? Pesa más la palabra que la expresión. Avanzando en este camino de los sabios, aprendiendo a vivir mejor, plenamente y feliz, encontramos el segundo principio, que se titula Ocuparse de sí mismo. Y aquí me sorprende que hay una crítica muy fuerte que va un poco en contra de lo que pasa hoy en día y lo que la gente está buscando, y es, no necesariamente son mayores riquezas, mayores reconocimientos, mayores homenajes, todo en torno
algo que nos deja muy lejos de la persona como tal. Sí, claro. Nosotros estamos... Es que ocuparse de uno mismo, ¿qué es? Es ocuparse de mejorar como persona, que es una cosa de los occidentales que a mí me encanta. Y no es que el yo no existe. No, el yo existe. Es información, es tu historia. Pero vos la puedes perfeccionar, vos la puedes mejorar. Ocuparse de uno mismo es tratar de ser cada día mejor. Entonces, para ser cada día mejor, yo no tengo que estar focalizado en los resultados. Entonces, vamos a suponer que aquí, con toda la gente que hay, hacemos un baile ya. Y nos ponemos a bailar todos. Y estamos contentos bailando. Entonces llega alguien y dice, el que baila mejor le regalamos un Mercedes-Benz. Y te aseguro que nos da artritis, ¿sí? Ya empezamos todo a decir, ¿cómo era el paso? Le tengo que ganar aquí. Y lo que era bailar por bailar, que era el proceso puro, la dicha de sembrar árboles sin esperar frutos, se pierde. Entonces, ellos, los antiguos, nos enseñan además algo aquí que me parece muy, muy importante. A mí me impactó hace muchos años cuando lo leí, lo escribe Plotino, que es un filósofo romano, y es esculpir la propia estatua. Esculpir la propia estatua es que cuando vos querés crecer, quizás no sea tanto meter cosas, sino quitar. Entonces, esculpir tu propia estatua es que tu verdadero ser salga a flote. Entonces, ¿cómo es? Lime, raspe, quite, pula. Entonces, fíjate, el crecimiento personal y ocuparse de uno mismo no está tanto en recibir información, sino en desaprender. Hacer tu propia estatua, Andrea, es que uno pueda desarrollar el ser, lo que vos sos en realidad. ¿Cuál es la verdadera Andrea? ¿Cuál es el verdadero Walter? ¿Cuál? El ser, el talento natural que te aflora. Entonces tú quitas arrumes, esculpes tu propia estatua. Y eso, ¿sabes cómo lo llamaban de lindo? Lo llamaban la estética de la existencia. La tranquilidad del alma. Tercer principio. Y quiero empezar con una frase que citas aquí en el libro de Epicuro que decía: la vida se consume en una espera inútil y nos sorprende la muerte sin haber podido disfrutar de la tranquilidad. Sí. Y eso, en estos tiempos modernos sí que aplica además. Totalmente, porque además Séneca tenía otra frase parecida que era mientras uno espera vivir, la vida pasa. Y lo que ellos proponen es que la felicidad, que la tranquilidad del alma, la paz, es estar en el presente más tiempo, ¿no? Es estar en el presente más tiempo. ¿Y eso qué implica? Bueno, preocuparse por el futuro, pero no que te arrastre el futuro. O el pasado, que es peor. O que te ya no hay nada que hacer. Claro, porque ahí está el arrepentimiento, la culpa, y allá está la ansiedad. Entonces ellos trataban de vivir el aquí y el ahora, pero no como una cosa absolutamente así de meditación trascendental. No. Ellos decían, tengo que pensar en el futuro, pero estar en el presente. Bueno, y entonces ellos van desarrollando ahí una serie de elementos importantes. Mira, uno es que si tú estás en el presente, tú disfrutas, estás atento. Eso se llama en inglés mindfulness, o sea, la mente atenta. Es muy sencillo. Entonces, si yo estoy mirándote y conversando, pues yo puedo decir de qué color es tu pantalón, de qué color es esto, puedo escuchar, estoy viendo la gente que me mira, estoy viendo las luces, me siento el corazón, me siento yo mismo, ¿sí? Entonces, estar atento de los sentidos. Entonces, hay un ejemplo que a mí me impactó mucho, que lo leí, un experimento social que hizo un periodista, no recuerdo el nombre, que ganó el Pulitzer el año pasado. El experimento social es que llega un señor, se saca un sombrero, lo pone ahí en el metro de Washington. Un violinista súper famoso. Súper famoso. Tipo se pone a tocar Bach y la gente pasan 2000, yo tengo el video, pasan 2000 personas y